¿Qué tal, alumnas y alumnos de primer grado de secundaria? Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Esta es una propuesta diferente para que desde sus casas se acerquen a los contenidos de las asignaturas y áreas de primer grado. Este acercamiento será de mucha ayuda en su crecimiento personal para regresar preparados a la escuela. En esta oportunidad vamos a abordar un tema especialmente relevante para nuestra vida cotidiana: solidaridad, inclusión y cultura de paz. Sabemos que una preocupación central hoy en día en nuestro país y en muchos otros países tiene que ver con la violencia. Así es, se trata de un tema que aparece en prácticamente todas las conversaciones públicas y privadas. Pero cuando hablamos de violencia, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿Hay distintos tipos de violencia? ¿Cuáles son y cómo combatirlos? ¿Y qué puede hacer la cultura de paz y la solidaridad frente al problema? Bueno, estas son algunas de las interrogantes que nos proponemos aclarar en este programa. Los invitamos a ver el siguiente video: las violencias en la vida cotidiana. Oye, qué lindas fotos tomaste. Mira, en esta salanita. Sí, esa foto la tomé antes de que se fuera a la escuela. La extraño mucho, ¿sabes? Sí, también yo. Pero, ¿tú sabes por qué motivo se fue? De acuerdo con el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser vista como la privación de los derechos humanos fundamentales y se refiere a las siguientes 5 necesidades. 1. Necesidad de supervivencia. 2. Necesidad de bienestar. 3. Necesidad de identidad. 4. Necesidad de libertad. 5. Necesidad de equilibrio ecológico. Si se cubren estas 5 necesidades, se puede definir la paz, pero si no se respetan, el resultado es la violencia y, en consecuencia, la degradación humana. Para el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser directa, estructural o cultural. La violencia directa se da de forma manifiesta y evidente, por lo que todos podemos verla cuando se produce. Puede ser física, verbal o psicológica, y se reconoce al agresor. La violencia estructural es indirecta y no permite identificar al agresor. Proviene de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades en los estados o en el mundo. La violencia estructural se divide en interna y externa, según su procedencia. La primera proviene de la personalidad de cada integrante del sistema y la segunda de la misma estructura social en su conjunto. Ejemplos de violencia estructural son el hambre o la extrema pobreza que sufren determinados grupos sociales. Por último, la violencia cultural se refiere a todo aspecto de la cultura utilizado para legitimar la violencia directa o indirecta. Se trata de modos de pensar y actuar con base en creencias y valores que invitan a la violencia. Se suele hacer uso de símbolos que se encuentran en diversos ámbitos de la cultura, como en la religión, el arte o las ciencias, entre otros. En nuestro país, un ejemplo de violencia cultural fue la Guerra de los Cristeros, en la que se defendieron creencias religiosas a través de enfrentamientos. Para transformar la violencia, se requiere construir la cultura de la paz. Esto se puede lograr al tomar como base el conflicto para generar nuevas oportunidades y establecer compromisos entre los involucrados. Según Galtung, si una idea creativa basada en la empatía se pone en marcha de un modo no violento, se activa el mecanismo para transformar un conflicto para construir la paz. Este estudioso propone aplicar 3 conceptos: reconstrucción, reconciliación y resolución. La reconstrucción permite superar los traumas generados por la violencia directa y hace posible construir las relaciones. Para ello, se requiere que las partes en conflicto se propongan llegar a metas comunes más elevadas. La reconciliación propicia que las partes en conflicto restauren los lazos en común. Y la resolución busca llegar a la verdadera raíz del problema, al conflicto que hay detrás de la violencia. En México, la presencia de violencia en las escuelas fue el conflicto que ocasionó la creación del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar. Como se puede entrever por su nombre, el plan no solo trató de atender el problema de la violencia y sus causas, sino que también procuró reforzar la convivencia en las escuelas. Así, el plan incluye estrategias para generar ambientes más favorables en los planteles y desarrollar las habilidades socioemocionales de los alumnos y la comunidad escolar. Pero ¿tú sabes por qué se fue de la escuela?
Sí, es que su papá se enfermó y su mamá trabaja, así que ella tuvo que quedarse a cargo de su papá. Oh, qué triste. Ya sé, pero ¿qué te parece si tal vez podemos ayudarla? Sí, es muy buena idea, pero pues, ¿qué podemos hacer? Ya sé, se me ocurre que organicemos un grupo de apoyo. Sí, es muy buena idea. Quizá podemos hablar con algunos compañeros para que se incluyan en la idea y nos puedan ayudar. Sí, y yo digo que pues mientras más seamos, mucho mejor. Sí, tienes razón. ¿Y tú, para colaborar a la cultura de paz, cómo transformas un acto violento en una oportunidad para relacionarte de manera respetuosa y pacífica? Después de ver el video, estamos en condiciones de comprender que la violencia es todo acto que degrada la condición humana. Lo que incluye, por lo tanto, todo lo que limita nuestra libertad, bienestar y supervivencia. La violencia puede adoptar muchas formas y no solo la de agresión directa. A mí me pareció interesante cómo la llamada violencia cultural sirve para justificar otro tipo de violencias, por ejemplo, el hambre o la pobreza a la que se somete a varios sectores de la población. Afortunadamente no estamos indefensos frente a la violencia. Tenemos capacidades y herramientas para combatir las distintas violencias y una de ellas es la cultura de paz. El siguiente video nos ofrece elementos adicionales para comprender qué es la cultura de la paz y cuál es la importancia de educar para la paz. Vamos a ver el video. Solidaridad, dignidad humana y cultura de paz. Oye, ¿has sabido algo de Pedro? Sí, me dijo que se va a cambiar de escuela. ¿Y eso por qué? Pues porque sus papás ya no pueden apoyarlo y necesita trabajar. Oye, pero ¿tú crees que nuestros compañeros acepten unirse con nosotros para solidarizarse con Pedro? Para mí, una persona solidaria es quien respeta los derechos de los demás, aunque no esté de acuerdo. Y para mí, una persona solidaria es aquella que ayuda y respeta los derechos de los demás. Para mí, una persona solidaria son como mis compañeros, porque me explican lo que no entiendo en clase. Para mí, una persona solidaria es quien apoya en los quehaceres de la casa. Es quien ayuda a una persona que tiene una necesidad, una discapacidad, cuando lo necesita. Para mí, una persona solidaria es aquella que cuida y respeta el medio ambiente. La solidaridad es un valor, pero también es una manera positiva de relacionarse con los demás, ya que pone de manifiesto el interés de uno por el bienestar de otras personas. La solidaridad es uno de los valores humanos por excelencia. Se define como la colaboración mutua entre las personas. Es el sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se experimentan situaciones difíciles. Ser solidario es buscar el bien de todas las personas, solo por el hecho de que todos somos iguales en dignidad. Para que tanto la solidaridad como la dignidad humana prosperen, se requiere de una educación y de una cultura de paz. Es importante considerar que la cultura interviene en todos los ámbitos de la sociedad, es decir, en la economía, política, ecología y, por supuesto, en la educación, y lo hace a nivel individual, social y estructural. De acuerdo con los investigadores Isabel Hernández Arteaga, José Alberto Luna y Marta Cecilia Cadena, la cultura de la paz es un proceso de consolidación de una nueva manera de ver, entender y vivir en el mundo, empezando por el propio ser y continuando con los demás, horizontalmente, formando redes, promoviendo intercambio mutuo y superando diferencias desde una perspectiva local y global. Construir una cultura de paz exige una educación que valore lo humano y busque la justicia social. En el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la educación para la paz se define como un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a niños, jóvenes y adultos prevenir los conflictos y la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, así como crear condiciones que conduzcan a la paz tanto a escala interpersonal como intergrupal, nacional o internacional. La educación para la paz crea ambientes de aprendizaje de calidad basados en el respeto a los derechos y a las diferencias de género, así como en la salud y la seguridad de los niños. De acuerdo con el UNICEF, una educación de calidad inspirada en la paz produce alumnos bien alfabetizados, conocedores de la aritmética básica y de una adecuada preparación para la vida activa, como el pensamiento crítico, la capacidad de tomar decisiones, la comunicación, la negociación, la resolución de conflictos, la capacidad para hacerles frente
y una actitud personal aplicable a contextos específicos, entre otros, la construcción de la paz, la prevención de la violencia, la higiene y el saneamiento, las prácticas saludables y nutricionales, la prevención del VIH-Sida y la protección medioambiental. En México, Samuel Ruiz fue un ejemplo a seguir por las acciones solidarias que realizó a favor de la dignidad humana y la cultura de paz. Percibió la pobreza y la opresión existente entre los indígenas. Su historia ya era ampliamente conocida a nivel mundial cuando en la década de los 90 actuó como uno de los intermediarios entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, y el gobierno federal a raíz del conflicto armado en Chiapas. Samuel Ruiz nos enseñó que si hay voluntad, se puede transformar la sociedad en pro de la paz y del respeto de la dignidad humana. Yo creo que nuestros compañeros aceptarían solidarizarse con Pedro. Pues genial. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a buscar becas que puedan ayudar a Pedro? Es buena idea y luego podemos coordinarnos con todo el grupo para apoyarlo y después... ¿Y tú, cómo practicas la solidaridad? ¿Qué les pareció este video? A mí me resultó esperanzador saber que tenemos modos de combatir la violencia en sus diferentes formas a través de la cultura de la paz. Estoy de acuerdo contigo, pero edificar una cultura de paz es todo un desafío, en la medida que implica reconstruir nuestra forma de entender el mundo y de relacionarnos con los demás. En efecto, tenemos que cambiar nuestras actitudes y comportamientos. La clave de esto quizás es una frase que rescato del video: hay que revalorar lo humano. Revalorar todas las experiencias de lo humano y no discriminar ni excluir a nadie por su forma de ser, pensar o sentir. Claro, la discriminación también es una forma de violencia. Por ello, un valor y una herramienta fundamental de la cultura de la paz es la solidaridad, que veremos en el siguiente video. Solidaridad, inclusión y cohesión. Disfrútenlo. ¿Qué pasó? Creí que no llegabas. Perdón, es que se me hizo muy tarde porque no teníamos agua. ¿Y qué hiciste? ¿A poco no te bañaste? No, para nada. Le pedimos agua a mi vecino, es que él es muy solidario. Todos los seres humanos necesitamos de la convivencia, ya que requerimos de otras personas para satisfacer nuestras necesidades. Dicha interacción social implica no solo pertenecer a una comunidad y compartir valores, sino también darnos servicios unos a otros en forma solidaria. Así, la solidaridad forma parte de todo ser social que se da cuenta que tanto su condición como la de los otros requiere de dar y recibir ayuda cuando se necesita. Este apoyo, además, no se da por obedecer una norma, sino como un mandato ético surgido de nuestro interior. Una parte importante de la solidaridad es la cohesión. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la cohesión social vincula los mecanismos de integración y bienestar con la plena pertenencia social de los individuos. Estos lazos incluyen sentimientos e ideas que llegan a unir a sus integrantes y generan obligaciones para cada uno de ellos. De esta manera, por ejemplo, el hecho de reconocer que necesitan de los demás ejerce presión para limitar aspectos como el egoísmo. Otro factor importante relacionado con la solidaridad es la inclusión social, que consiste en hacer posible que personas en estado de pobreza o excluidas puedan participar en la vida social para lograr obtener una buena calidad de vida. En general, la inclusión se enfoca a los esfuerzos hechos por la misma sociedad para que sus miembros puedan integrarse de la mejor manera posible, como por ejemplo, la educación y el trabajo, que son los principales mecanismos de inclusión social. En ocasiones se considera que la solidaridad debe ejercerse a manera de asistencialismo. Sin embargo, los resultados obtenidos de esta práctica dan evidencia de que no es la solución al problema de origen. Por lo general, la asistencia social se concentra solo en algunos sectores de la sociedad, a los que se entregan bienes y servicios, con frecuencia sin tomar en cuenta de manera integral los problemas que se requiere resolver. Tampoco hay claridad en los límites de estas prácticas, y si los grupos apoyados van en aumento, crece la probabilidad de que algunos esperen contar con la ayuda indefinidamente. Si sumamos el riesgo de que una administración pública ineficiente lleve a cabo este proceso, se pueden presentar irregularidades como el desvío de recursos y prácticas de corrupción.
En este panorama, los beneficios que estos programas podrían reportar acaban por alimentar un círculo vicioso que afecta a toda la sociedad en su conjunto, ya que no permite a las personas iniciar un proceso de autonomía y se termina reproduciendo la desigualdad social. Además, se impide el principio y obligación de cooperar en el bien común, que corresponde a todos los miembros de la sociedad. Nuestro país ha sido escenario de varias acciones solidarias que exaltan la dignidad humana. Por ejemplo, los niños españoles exiliados que llegaron a nuestra nación en el gobierno de Lázaro Cárdenas, la solidaridad con México en los terremotos de 1985 y 2017 y la llegada a nuestro territorio de varios estudiantes sirios refugiados como consecuencia de la guerra en su país. Otro ejemplo es el de Las Patronas, un grupo de 14 mujeres que todos los días preparan alimentos y agua que distribuyen entre los migrantes centroamericanos que se trasladan en el tren denominado La Bestia, con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Su trabajo es respaldado por otros grupos solidarios como organizaciones civiles, universidades, comercios locales y voluntarios provenientes de diversos lugares. Así, las patronas actualmente constituyen un referente entre las acciones solidarias que enaltecen la dignidad humana. Bueno, yo el otro día leí en internet una muy buena propuesta para solucionar el problema de la falta de agua. Esta decía que hay que construir depósitos para que ahí se pueda captar el agua de lluvia. Wow, pues es muy buena idea. Sí, ya sé, pero el problema es que se necesita de un muy fuerte lazo entre la comunidad y que la gente quiera hacerlo por sí misma. Porque de no ser así, esto no podría llevarse a cabo. ¿Cuáles son tus acciones solidarias en el grupo, escuela y comunidad? Todos necesitamos de todos. Esa es, me parece, la idea central de este video. Estoy de acuerdo contigo. Otra idea clave es que dar apoyo no puede ser resultado de una obligación impuesta desde fuera. Debe ser producto de un deber que cada persona se autoimpone. Por eso se habla de la solidaridad como un mandato ético. Ello establece una diferencia fundamental entre la solidaridad y el asistencialismo. La solidaridad es un apoyo que se brinda a otras personas que son iguales a nosotros en dignidad y derechos, pero que respeta su libertad y autonomía personales y más aún, busca fomentarlas. El video termina formulando una pregunta que ahora les hacemos a ustedes. ¿Cuáles son sus acciones solidarias? Repasen y de preferencia escriban cuáles han sido sus reacciones cuando alguno o alguna de sus compañeras y compañeros han estado en apuros. ¿Han hecho algo en lo individual o se han reunido con sus compañeros para apoyar? Pero no solo se pregunten por lo que han hecho, sino por lo que ahora en adelante pueden hacer en favor de otras personas, sean de su círculo cercano o no. Y recuerden, solidaridad, inclusión y cultura de paz forman un triángulo perfecto. ¡Hasta pronto!